El jugador que nunca desaparece de mi lista de amigos. Todo empezó hace unos 3 meses. Me han gustado los videojuegos desde siempre, y como muchos, tengo una lista de amigos en mi plataforma de juegos online que ha crecido más de lo que debería. Gente con la que jugué una vez y olvidé. Otros, amigos de la infancia que rara vez se conectan. Y algunos, desconocidos que añadí porque pensé que podríamos jugar juntos pero nunca lo hicimos. Pero entre todos esos nombres hay uno que jamás desaparece. Deadeye88. Sigue siendo extraño ya que nunca lo añadí. No sé cómo llegó a mi lista. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de su presencia. Estaba limpiando mi lista de amigos, eliminando cuentas inactivas o desconocidas. Al llegar a su nombre, algo me llamó la atención. Siempre estaba en línea. No jugando algo, no en un menú. Solo en línea. No es raro encontrar gente que deja su consola encendida por horas, pero este perfil era diferente. Incluso en horarios absurdos, como la madrugada, seguía ahí. Siempre. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Lo dejé en mi lista pensando que, tal vez, en algún momento descubriría quién era. Pero entonces comenzaron los eventos extraños. La primera señal: un día, mientras jugaba con unos amigos a un shooter online, recibí un mensaje privado de Deadeye88. Hasta ese momento, nunca había recibido nada de esa cuenta. El mensaje decía: ¿te acuerdas de mí? Sentí un escalofrío al leerlo. Intenté recordar si alguna vez había jugado con él, pero su nombre no me sonaba en absoluto. Respondí con un simple: no. ¿Quién eres? Pasaron unos segundos, y llegó otra respuesta: ¿no me recuerdas de verdad? Antes de que pudiera escribir algo más, el mensaje desapareció. Literalmente. Abro la ventana del chat y estaba vacía, como si nunca me hubiera enviado nada. Debe ser un bug, pensé. No sería la primera vez que el sistema de mensajes de la plataforma falla. Pero mientras jugaba esa noche, no pude quitarme el nombre de Deadeye88 de la cabeza. Siempre vigilando. Los días pasaron, pero la sensación de incomodidad crecía. Empecé a notar algo más raro. Deadeye88 estaba en todas partes. No importaba qué juego abriera, su nombre aparecía en la lista de jugadores conectados, aunque no estaba en mi partida ni en mi grupo. A veces incluso aparecía como espectador, algo imposible en algunos juegos que ni siquiera tienen esa función. Intenté eliminarlo de mi lista, pero cada vez que lo hacía, al día siguiente volvía a aparecer. Probé bloquearlo, pero el sistema me daba un error. Pensé que tal vez se trataba de un hacker, alguien que encontraba formas de burlar las reglas. Pero entonces los mensajes comenzaron de nuevo. ¿Por qué intentas alejarme? Esta vez respondí con más firmeza: no sé quién eres. Déjame en paz. Su respuesta fue instantánea: no puedes. No me dejas. Apagué la consola en ese momento. Sentí que alguien me estaba jugando una broma pesada. ¿Pero quién? Nadie sabía de esto. No le había contado a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Aún así, traté de convencerme de que debía ser una coincidencia, algún glitch, o alguien que de alguna forma había hackeado mi cuenta. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, abrí un juego retro que tenía años sin tocar, uno que ni siquiera recordaba haber descargado. Era un título oscuro, un survival horror de los años 90 que nunca había terminado porque me daba demasiado miedo. Sin embargo, cuando lo inicié, algo no cuadraba. Había un archivo de guardado nuevo. El nombre del archivo era Deadeye8800 y un segundo. Abrí el archivo con curiosidad, y me encontré en una habitación vacía, con un solo pasillo delante de mí. A medida que avanzaba, las paredes parecían tener manchas oscuras, como si estuvieran cubiertas de sangre seca. No había música, solo el sonido de mis pasos. Y en las paredes, escritas con algo que parecía carbón, había palabras: ¿te acuerdas ahora? Apagué la consola de inmediato y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. Mi corazón latía con fuerza. Decidí dejarlo por esa noche, pero no podía sacarme de la cabeza la idea de que alguien estaba jugando conmigo. Esa noche, mientras dormía, tuve una pesadilla. En ella, estaba sentado frente a mi televisor apagado, pero podía ver a alguien detrás de mí en el reflejo. Era una figura oscura, con ojos brillantes, como dos puntos blancos flotando en el vacío. Intenté girarme, pero no podía moverme. Todo lo que escuché fue una voz profunda, casi como un susurro: siempre estoy aquí. Me desperté empapado en sudor, con el sonido de esa voz resonando en mi cabeza. Al día siguiente, lo que ocurrió terminó de convencerme de que esto no era una simple broma.
Mientras revisaba mi lista de amigos por enésima vez, el nombre de Adeye88 seguía allí, pero algo había cambiado. Ya no estaba simplemente en línea. Ahora decía, jugando contigo. No estaba jugando a nada. No tenía ningún juego abierto. Y cuando intenté cerrar sesión, recibí un mensaje del sistema. Acción no permitida. En mi desesperación, decidí buscar información sobre Adeye88 en foros. Nadie parecía conocer esa cuenta, pero encontré un hilo antiguo, de hace más de 10 años, en el que alguien mencionaba algo similar. Según esa persona, Adeye88 había aparecido en su lista de amigos después de que jugara a un juego maldito que supuestamente desapareció del mercado. Decía que esa cuenta era una especie de parásito, un ente que se conectaba a las consolas para atormentar a los jugadores. Nadie sabía cómo eliminarlo. El último mensaje del hilo me dejó helado. Si lo ves, es porque ya estás perdido. Llevo semanas sin encender mi consola. Incluso la desenchufé y la guardé en el armario, como si eso pudiera contener lo que fuera que estaba sucediendo. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. A veces, mientras estaba sentado frente a la computadora o incluso viendo televisión, tenía esa extraña sensación de que alguien, o algo, estaba ahí, vigilándome. Hace unos días, ocurrió algo que me dejó helado. Estaba revisando mi correo como cualquier otra tarde. Al principio, no noté nada fuera de lo normal, hasta que vi un mensaje sin remitente. El asunto decía, Adeye88 te ha enviado un mensaje. Mi corazón se detuvo por un instante. Era imposible. Esa cuenta era de la consola, no de mi correo. Era un error, me dije. Algún tipo de spam. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a abrirlo. El correo contenía solo una línea de texto. Apagues lo que apagues, siempre estoy aquí. Me quedé mirando esas palabras, incapaz de procesarlas. Sentí un frío extraño recorrer mi espalda, como si una sombra invisible se hubiera deslizado tras de mí. Cerré la laptop de golpe, como si con eso pudiera cortar el acceso de lo que fuera que me estaba acosando. Me aparté del escritorio, mirando la pantalla negra con desconfianza. Mi mente trataba de racionalizarlo. ¿Sería un virus? ¿Un hackeo? Pero algo en el tono del mensaje no parecía humano. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido en mi departamento me hacía saltar. El crujido del piso, el zumbido del refrigerador, incluso el viento golpeando la ventana parecían susurros burlones. Finalmente, después de dar vueltas en la cama durante horas, logré cerrar los ojos, aunque el sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. Me desperté sobresaltado a las en la madrugada. No porque escuchara algo, sino porque sentí una presencia en la habitación. Mi corazón latía como un tambor mientras miraba hacia la puerta, apenas iluminada por el tenue resplandor de la luz del pasillo. Todo parecía normal, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Decidí levantarme para tomar agua y despejarme. Mientras caminaba hacia la cocina, un tenue resplandor azul captó mi atención. Venía de mi sala de estar. Era un brillo familiar, uno que no debía estar ahí. Mi consola estaba encendida. Me congelé en el lugar. Eso no era posible. La había desenchufado días atrás, guardándola en el armario, alejada de cualquier toma de corriente. Sin embargo, ahí estaba, emitiendo su característico resplandor azulado. Mis manos comenzaron a temblar. Me acerqué lentamente, como si cada paso me acercara a algo que no quería enfrentar. Cuando finalmente llegué frente a la pantalla del televisor, la sangre se me heló. La consola había arrancado sola, y en la pantalla había un mensaje fijo, escrito en letras grandes y blancas sobre un fondo negro. ¿Juegas conmigo, ahora? No podía moverme. Era como si algo invisible me retuviera en mi lugar. Miré la pantalla, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estaba sucediendo. Pero no había lógica, solo ese mensaje, pulsando como un latido. Mis ojos se desviaron hacia la consola. Seguía desenchufada. El cable de alimentación estaba tirado en el suelo, lejos del enchufe. No había explicación posible para lo que estaba viendo. El televisor comenzó a parpadear, y por un momento, pensé que se apagaría. Pero no fue así. En lugar de eso, la pantalla se oscureció, y en el reflejo del vidrio vi algo que me hizo retroceder de golpe. Mi respiración se volvió errática. El mensaje cambió. Es tu turno. Antes de que pudiera reaccionar, la consola emitió un ruido agudo, casi como un grito. La pantalla se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Me quedé paralizado, escuchando el silencio que siguió al apagón. Solo mi respiración agitada rompía el vacío.
Corrí hacia el interruptor de la luz, pero al encenderlo, nada sucedió. Mi departamento estaba completamente a oscuras. De alguna manera, sabía que no estaba solo. Sabía que esa cosa, lo que fuera, estaba conmigo, esperando que hiciera mi próximo movimiento. Y entonces, en el silencio absoluto, escuché un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Siempre estoy aquí.